Entonces, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos. Eh, un gran gusto estar acá, poder compartir con todas esas mujeres, las invitadas, todas mujeres muy inspiradoras. Así que vamos a empezar ese taller que está organizado por el Lab Museo. Taller Mujeres, Crisis Social y Visualidades Contemporáneas en América Latina, es posible un museo feminista. Entonces, Marisol Facuse va a dar las primeras palabras a nombre del Lab Museo y luego pasamos a las invitadas. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias a todas por acompañarnos en el conversatorio, uno de los más esperados para nosotras, sobre feminismo en el museo. Quiero abrir la jornada evocando a una colega y amiga brasileña con la que compartimos estudios doctorales en Francia, Regina Trindade, que de la Universidad de Brasilia, que siempre hablaba de la infancia del deseo. Y quiero contarles que la infancia de este deseo de hacer una mesa feminista confluye con la infancia del deseo de trabajar sobre museos y hacerlo casi de manera separatista, porque somos puras mujeres con la colaboración puntual de algunos colegas, pero la verdad que ha sido un esfuerzo llevado adelante por mujeres, mujeres del mundo académico, pero también mujeres del mundo de los museos, mujeres de Brasil, una importante cantidad, pero también mujeres de Memphis, también mujeres de Marsella, distintas mujeres de edades distintas, que de alguna forma también nos ha hecho este trabajo ya de 3 años, que había empezado con otro pequeño proyecto, darnos cuenta que los museos son un asunto de mujeres, son un asunto de femenino, también feminista y de mujeres, porque la noción de patrimonio es una noción patriarcal y el museo es una institución eminentemente androcéntrica, así que creemos que está lleno de contenidos, lleno de intercambios, todas muy invitadas a aportar con sus saberes, sus reflexiones a esta discusión más grande sobre feminismo en el museo. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Bueno, entonces vamos a pasar la palabra primero para Soledad Novoa, que es historiadora del arte y académica y curadora, directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, y ha trabajado en diversas instituciones en Chile y en el extranjero como curadora y académica. Fue jefa de proyectos de la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, encargada de proyectos y curadora de la colección de arte chileno contemporáneo de la Galería Gabriela Mistral y curadora del Museo de Bellas Artes, y se ha desempeñado también como profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en el Departamento de Historia de la USACH también. Entonces, Soledad, bienvenida. Te paso la palabra. Gracias, Débora, y gracias a todas, todos y todes quienes están acompañándonos hoy día. Una pequeña aclaración: el Centro Nacional es nacional, no es de Cerrillos, es el Centro Nacional de Arte Contemporáneo solamente, aunque estamos muy felizmente emplazadas en este espacio en el que estoy ahora, que es el ex aeropuerto de Cerrillos. Pero a veces se presta confusión porque cuando se dice de Cerrillos se piensa que es una institución municipal, ¿ya? Así que hago esa pequeña aclaración desde lo institucional. Y luego darle las gracias al laboratorio. Sin duda estas son instancias súper importantes y reconfortantes. Y bueno, dar las gracias a todo el equipo, ¿verdad? Y por el tremendo trabajo que están haciendo, y especialmente por esta mesa. Y comentarles también que estoy muy contenta de compartir este espacio con Sibila, con Lelia, con Kika, con Débora, para poder, ¿no?, discutir un poco de qué sería esto, ¿no?, de la posibilidad de un museo feminista, o cómo podríamos hacer, ¿verdad?, un museo feminista. Y para eso quisiera partir, bueno, sin duda lo que nos dice Marisol, es básico entender digamos, el origen del museo,
como primero como un espacio de acumulación, ¿no? Si nos vamos al siglo XV, donde podemos rastrear el origen de lo que son los museos, el museo en sí mismo viene de los gabinetes de curiosidades, ¿verdad?, que son un espacio de acumulación, y ya solo con digamos, diría yo, con el término curiosidad, nos está indicando también ese origen, no sé cómo llamarlo, porque no es exactamente bastardo, pero origen bastardo suena como bien bonito para referirse a estas cosas, ¿no? Lo que no quiere decir que yo no ame profundamente la institución museal. He trabajado en ella y creo que es total y absolutamente necesaria, pero tal como es total y absolutamente necesaria, creo que también es total y absolutamente necesario hacerse preguntas respecto a ella e interpelarla, ¿no? Y en mi caso personal, siempre digo que a mí me gusta interpelar a la institución desde adentro, no desde afuera sin duda, pero cuando una intenta hacer una interpelación desde afuera, a mi juicio, puedes tener mayor incidencia o ir midiendo una cierta incidencia en el tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir que esto sea un espacio de acumulación? Y con esta idea de las curiosidades, ¿verdad? Siempre pareciera ser que hay algo que no es curioso, ¿no? O que no es exótico, que acumula cosas que sí lo son, ¿no? Ya ahí de alguna manera, se nos está instalando la idea de un uno y un otro, ¿no? O normalmente un uno y unas otras, unes, otres, etc. Y luego, también pensar, algo que es bastante obvio, que se ha trabajado mucho, pero que creo que es importante traer a colación, que el museo, ¿verdad?, en este origen, decíamos, del Gabinete de Curiosidades, como en el siglo XVIII se consolida realmente como una institución como tal, autónoma, lo que coincide con la separación de las disciplinas de, qué sé yo, la arqueología, de la historia del arte, etc. Aparece una figura que es clave en toda institución museal, que es la de curador, y voy a decir en masculino al principio, porque después también es una cuestión histórica que hablemos ahora de curadoras, pero el curador también es una figura inicialmente masculina. Y bueno, el nombre, ya lo sabemos muy bien, está asociado a la idea de musa, ¿no? Y cuando hablamos de un museo de arte, la idea de musa también nos está instalando un lugar de sujeción, ¿verdad?, de creación de subjetividad, porque hablamos de la musa y no del muso. Por lo tanto, si hay una musa, se supone que hay un ente productor que no es musa, ¿no? De nuevo, si se fijan, son, ¿cómo se llama? Las polaridades entre ser y no ser, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, esta institución nos instala, aquí siempre digo yo, como nos introyecta en el inconsciente, por un lado, cuál sería el lugar de la mujer, y esta dicotomía, ¿verdad?, esta dualidad entre un agente activo y un agente pasivo, ¿no? Y esta dualidad, nuevamente, insisto, va poniendo a la mujer, comillas, en su lugar, como agente pasivo, como este agente inspirador, etcétera, etcétera. Pero creo que a la luz de lo que esta taller nos pregunta, ¿verdad?, ¿es posible un museo feminista? Bueno, habría que preguntarse, ¿es posible un campo artístico feminista? En un sentido más amplio, ¿es posible una institución del arte feminista? Si es que fuésemos muy, digamos, muy apegadas a todo esto que estamos hablando y dijésemos que el arte de por sí es un campo masculinizado, que el museo de por sí es un espacio masculinizado, androcéntrico y no sé qué. Pero yo para reflexionar sobre esta pregunta, quería traer a colación al menos tres entre textos y posiciones, ¿no? Uno es un artículo de Amelia Jones, publicado en un dossier de una revista que se llama On Curating, en que Amelia Jones titula su artículo "Las temáticas feministas versus los efectos feministas, la curaduría del arte feminista, o es
la curaduría feminista del arte. Como les decía, cuando hablamos de museos o instituciones artísticas, la figura del curador, de la curadora, se nos hace absolutamente fundamental, porque se supone que es la figura que va diseñando, ¿verdad?, los contenidos programáticos de estas instituciones. Entonces la pregunta final de Amelia Jones, que es una pregunta, si me quiere, capciosa, o que tiene, ¿verdad?, un énfasis particular, ¿es la curaduría, vamos a hablar de una curaduría del arte feminista para tener un museo feminista? Es decir, debiéramos hacer solo exposiciones de artistas feministas, por ejemplo, o de obras feministas, si pudiéramos definir qué significa esto, o retrueca ella, o debiéramos hablar de la curaduría feminista del arte. Y en ese caso podemos preguntarnos por los efectos feministas del trabajo curatorial, o los efectos feministas, ¿verdad?, en una institución museal o en una institución del campo artístico. Y ahí yo creo que básicamente la respuesta, a mi juicio, por lo menos en la experiencia que yo he intentado llevar, es que debemos hablar, o debiéramos hablar, y gracias Raiza por el texto que está en el chat, a mi juicio, ¿verdad?, el camino, o al menos la orientación que yo creo que en lo personal he seguido y que he intentado que en las instituciones en que he podido trabajar pudiéramos implementar, es justamente este segundo camino, ¿verdad?, la curaduría feminista del arte. Porque creo que la historia del arte, con todo lo que la impugnamos en su escritura, ¿verdad?, al menos desde los años 70, cuando emerge esta idea de la historia feminista del arte, la historia del arte es nuestro objeto de estudio, y es lo que tenemos para analizar. No podemos borrarla, no podemos borrar las obras, no podemos, ¿verdad?, negar la existencia de lo que ha habido. Habría que preguntarse por lo que ha habido y no conocemos, por ejemplo, con teóricas tan importantes como Linda Nochlin, historiadoras del arte como Linda Nochlin o Griselda Pollock, pero preguntarnos, ¿verdad?, bueno, ¿cómo operamos con estas instituciones? ¿Cómo operamos con esta institución historia del arte? Y en ese sentido, como les digo, adscribo a esta pregunta, ¿no?, retrocada o capciosa de Amelia Jones. Pero por otro lado, me parece súper importante que en esta idea de los efectos de una exposición o los efectos de una labor museográfica, acudamos, por ejemplo, a un artículo de Griselda Pollock, ¿no?, que traducido al castellano se llamaría La National Gallery está borrando la historia feminista del arte. A propósito del 2015, es un artículo que ella escribe para un sitio web, o sea, ni siquiera escribe para un libro o para un diario, etc. Ella quiere llegar directamente a toda la mayor cantidad de gente posible con esta reflexión que hace. Y es, podríamos decir, casi un texto de crítica de arte a una exposición, ¿no? Podría ser presentado como algo tan, entre comillas, ingenuo como eso, pero me parece que es un texto clave, porque en ese texto Griselda Pollock hace una reseña a una exposición en la National Gallery sobre el impresionismo, ¿no?, en el 2015. Y la conclusión y su reclamo y su demanda es que con una exposición como esa, sobre el impresionismo, que podríamos decir casi que no hay nada más inocuo que el impresionismo en estas alturas, ¿verdad? Bueno, ella expone cómo la National Gallery, es decir, la institución artística por excelencia en Gran Bretaña, borra de un plumazo, podríamos entre comillas decir consciente o inconscientemente, ya sabemos que siempre hay una responsabilidad en lo que hacemos, borra de un plumazo su propio trabajo, dice ella, mi propio trabajo como historiadora feminista del arte, pero además el trabajo que se ha venido desarrollando al menos desde los años 70 en la revisión, ¿verdad?, a la escritura historiográfica, en la revisión al modo de hacer exposiciones y, por supuesto, en todo el trabajo que las y les artistas, teóricos, teóricas, críticos, etcétera, de arte feminista han venido desarrollando en todo este periodo. ¿Y qué es lo que muy metodológicamente, es decir, aplicando la metodología habitual que utiliza Griselda Pollock para escribir como historiadora del arte, ¿no?, en este artículo ella denuncia 3 o 4 operaciones que hace la National Gallery, mediante las cuales el efecto, siguiendo lo que dice Amelia Jones, sería que
por un lado, la devaluación de las productoras mujeres vinculadas al impresionismo, y la devaluación de las investigaciones, las publicaciones, etcétera, sobre artistas mujeres o con enfoque feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque esta exposición se centra en el marchante de los impresionistas, que era Durand-Ruel, y de hecho la exposición se llama algo así como el hombre que inventó el impresionismo, ¿no? Centrado en la figura del marchante. Y por supuesto el marchante, ¿qué es lo que vendía? Vendía los Monet, vendía los Pizarro, vendía los Sisley, pero no vendía, o vendía mucho menos, los Marie Cassatt o los Berta Morisot, por mencionar solo a dos mujeres fundamentales del impresionismo. De hecho, para quienes venimos más del campo de la historia del arte, es importante saber que toda la mecánica o la metodología, o como queramos llamarla, del impresionismo, entonces salir a pintar al aire libre, de pintar esas temáticas, qué sé yo, es Berta Morisot la que lo impulsa. Berta Morisot, que además está en la organización de todas las exposiciones del impresionismo, es prácticamente la única artista que estuvo en todas las exposiciones organizadas por el impresionismo, etc. Y dice además, dice el de Apolo, bueno, si yo entro a la National Gallery hoy día, veo esa exposición que además establece una figura de poder, que es el capaz de inventar este movimiento, ¿verdad?, en el marchante. Entro a la muestra, veo una pintura de Marie Cassatt, una pintura de Berta Morisot y 200 pinturas de estos otros señores, evidentemente entiendo, y el subtexto es que estas pintoras eran una anécdota, una, comillas, excepción, ¿verdad? Esta idea de la excepcionalidad de las mujeres, una excepción que operaba en un contexto absolutamente masculino, androcentrado, etc. ¿Cuál es el segundo efecto? Es que la persona que entre a la tienda del museo no va a buscar mi libro sobre Marie Cassatt, porque Marie Cassatt empieza a ser una figura extremadamente menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi propio trabajo de investigación se ve afectado, mis publicaciones se ven afectadas, etc. Y ella, por supuesto, que se pone como ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, después de ver esta exposición, me quedan solo dos opciones, dice, o hacer una suerte como de performance incendiaria quemando todos mis libros frente a la entrada de la National Gallery, o descargar toda mi rabia, digamos, escribiendo este artículo, y finalmente opté por estos segundos, ¿no? Lo que dice Griselda Polo. Les voy a poner luego en el chat el enlace, que yo lo tengo, Raiza, para que sea más fácil. Y luego, probablemente más reciente, y también a partir de esta pregunta que nos hace Adelia Jones, me interesa comentar, y perdónenme si mis referencias no están centradas en este minuto en nuestras compañeras pensadoras, activistas, curadoras, investigadoras latinoamericanas, pero no puedo sino citar a Maura Reilly, curadora norteamericana, que hace un par de años sacó un libro que a mi juicio es bastante clave, que se llama Curatorial Activism, ¿no? Es decir, la curaduría como un activismo. ¿Y en qué consiste el activismo que ella plantea? Es que, bueno, justamente lo que estamos hablando es la labor curatorial, la que nos induce a mirar de una cierta manera, a valorar de una cierta manera, a abordar problemáticas o no abordar ciertas problemáticas, etc., ¿no? Entonces, como me decía Raiza y Marisol hace un rato, después de lo que habíamos conversado hace un tiempo, cuando acepté la invitación a esta actividad, claro, que contar un poco de lo que había hecho yo, en fin. Claro, yo me acordaba, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, una de las programas de trabajo que a mí me interesaba desarrollar era trabajar la colección del museo, que es su mandato fundamental, ¿verdad? Pero trabajarla a partir de los géneros, ¿no?, propios, o las temáticas propias de la historia de la pintura. Y la primera exposición que hicimos en esa lógica fue una exposición sobre arte religioso, ¿no?, que se llamaba Del culto al salón, arte religioso en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, y por supuesto que una de las figuras, ¿no?, en la pintura religiosa que aparecía era, sin duda, la de la Virgen María,
Entonces, no íbamos a dejar de mostrar las obras que tiene el museo efectivamente. Esas son las obras que tiene, ¿no? Pero entonces, ¿cómo damos una vuelta, por ejemplo, respecto a la lectura de la imagen de María o la lectura a la imagen de la Sagrada Familia? Entonces, un lugar especial lo tenía una obra genial del siglo XIX, principio del siglo XX, de Francés Lefebvre, en que muestra una cruz en que alcanzamos solo a ver los pies de Cristo clavados en la cruz y una María Magdalena desaforada, llorando con un pelo rojo, ¿no? Llorando a los pies de su amante, obviamente, ¿no? Entonces era una imagen para nosotros central. La otra era en una idea de cuestionamiento de la lógica de la familia, ¿no? Heteronormativa, patriarcal, etc., relevar aquellas pocas imágenes que teníamos, por ejemplo, de San José Padre, ¿no? San José portando al niño. Entonces, se fijan, no es que nosotros no fuésemos a exhibir esas obras, sino que, bueno, cuál era la lectura que hacíamos de esas obras y cómo las poníamos en conjunción con otras. Luego hicimos una muestra que se llamó... se llamaba de relatos y transformaciones, mito y alegoría en las colecciones del museo. Se podrán imaginar los mitos y alegorías que teníamos representados, ¿no? Todo el repertorio del patriarcado ahí pintado a lo largo de los siglos. Pero ese era el material que teníamos sobre esta temática, que es una temática innegable, ¿verdad?, cuando hablamos de la historia del arte. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en ese caso? Pusimos el énfasis en los textos de Sala. Entonces decíamos, en el fondo, fíjese usted cómo se está representando a la imagen de la mujer, ¿no? Que siempre es la perversa, o es qué sé yo, la débil. ¿Por qué? Y preguntaba, ¿por qué esta representación se hacía en el siglo XVII y también sigue en el siglo XIX? En fin, ¿no? Entonces nuestra idea era instalar preguntas que movilizaran al público a mirar con otros ojos esto que de por sí suele pasarse por alto como la normalidad, el tema es así, la historia nos cuenta eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día, y con esto cierro, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que tengo el privilegio de dirigir, nos hemos dado como uno de nuestros... bueno, sin duda las prácticas feministas procuramos que estén, ¿verdad?, en la raíz de todo lo que hacemos, pero también hemos pensado como uno de nuestros ejes de trabajo, ¿no? Tenemos 3 ejes de trabajo en los cuales articulamos nuestras actividades, de las cuales las exposiciones son una parte muy, muy ínfima. Estos 3 ejes articuladores los hemos llamado transdisciplina y contemporaneidad, territorios y memorias, y el tercero le hemos llamado feminismos y activismos, ¿no? También en la idea de posicionar los feminismos como una teoría crítica fundamental de al menos el siglo XX. Ya sabemos que no articulado bajo este nombre, pero ya sabemos que el pensamiento feminista se viene desarrollando desde que, bueno, prácticamente tenemos noción de historia, ¿no? Pero sí que poner en el centro de la observación y de la atención de que las teorías feministas son digamos, un dispositivo teórico, una teoría fundamentales para entender el siglo XX y para entender lo que llevamos del siglo XXI, ¿verdad? Y cómo los activismos, en la mayoría de los casos, en muchos casos, están cruzados con las teorías feministas. No exclusivamente, no estamos apuntando en ese caso en la idea de activismo solo a los activismos feministas, pero que son sin duda fundamentales. Y ahí quiero adelantarles que estamos preparando una increíble exposición, que como les decía, es la parte visible de todo el trabajo previo, que hay, nuestro fuerte es la investigación, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo importante de investigación que va a terminar en una exposición de la colectiva mexicana Polvo de Gallina Negra, que vamos a inaugurar en el mes de enero, así que los dejo totalmente invitados a que la visiten. Y también nuestra idea de relevar artistas, mujeres,
cuya obra no es conocida en nuestro país, que son tremendamente potentes, como es el caso de la muestra que tenemos actualmente en exhibición, que les recomiendo muy particularmente que visiten, aunque la recomendación venga de cerca, sobre Silvia Palacios Whitman, artista chilena radicada en Nueva York desde principios de los años 60, que fue invitada a la exposición Radical Women, por ejemplo, del 2017, que probablemente ustedes conocen, y que tiene 80 años, 81 años, entonces se cumple perfectamente esa cita, ese enunciado de las Guerrilla Girls, ¿verdad? De las ventajas de ser una mujer artista, de que una alcanza la fama después de cumplir los 80 años. Bueno, Silvia Palacio, esta es la primera exposición que se le hace en Chile, jamás se le había hecho una muestra de su trabajo en nuestro país. Así que esas son un poco las directrices que estamos en este minuto siguiendo, y nada, quedo totalmente abierta a todos los comentarios o preguntas que me quieran hacer y lo que podamos discutir y conversar con las otras panelistas, ponencistas. Solo pedirles disculpas que es posible que tenga que retirarme un poco antes, pero nada, quedo a total disposición, así que muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Mira, yo voy a decirles rápidamente un poco cómo está pensado el taller, porque claro, la Marisol abrió y la Soledad dio las primeras palabras así de apertura, pero las demás invitadas van a tener 15 minutos para exponer sus ideas, lo que quieran. Luego vamos a tener 20 minutos para poder conversar, y debido al tiempo que todas están un poco corridas, parece que la vida toda está un poco corrida últimamente, entonces debido al tiempo yo voy a estar como monitoreando esos 15 minutos y les voy a avisar por el chat. Tuvimos más alteraciones en la dinámica acá, entonces la próxima va a ser la Sibila que va a presentar. Yo la voy a introducir brevemente. Sibila Sotomayor es actriz licenciada en teatro con especialidad en dramaturgia por la Universidad de Valparaíso, máster en sociología y antropología por la Universidad Católica de Louvain. Se interesa particularmente en metodologías interdisciplinarias, tanto en relación con la investigación como la puesta en escena. Dentro de sus temáticas de interés está la identidad, el cuerpo, la interacción, la teatralidad, las redes sociales digitales, la performance y las performances culturales, con énfasis en la relación entre el cuerpo y los soportes digitales. Ella ha colaborado ya con grupos de investigación y docencias en diversas áreas, tales como estudios culturales, estudios de género, teatrales, de performance, historia del arte, arquitectura, projection mapping, danzas y otras. Y actualmente se desempeña como investigadora y docente en la Universidad de Valparaíso, es miembro del colectivo Las Tesis y está cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Eso, te doy la palabra, Sibila. Muchas gracias, Débora. Si se me queda un poco pegado me dicen, porque me di cuenta que tengo algunos problemas de conexión. Ya. Esa reseña tiene como 5 años, pero el final estaba actualizado. Pero me dio risa igual, porque de alguna manera mis ámbitos de investigación se han movilizado un poco. Y actualmente en el marco del doctorado que estoy realizando, que ya voy en mi 4.º año, estoy investigando la performance feminista en el espacio público y su vínculo con, mejor dicho, perturbaciones, más que el vínculo con el campo de poder en sí mismo, con perturbaciones en el campo de poder y cómo se evidencia el campo de poder a través de esas perturbaciones. Una investigación que yo comencé en 2018 y que curiosamente ese mismo año también fundamos el colectivo Las Tesis y empecé a trabajar en performance feminista. Entonces sucedió esto de que estaba reflexionando sobre performance feminista y luego también haciendo performance feminista colectiva, y mi hipótesis finalmente se termina corroborando un poco con mi práctica colectiva. Entonces ha sido muy curioso un poco el cómo esto me ha llevado a hacerme también otras preguntas, o también a veces a reafirmar ciertas ideas, ciertas intuiciones que habían ido surgiendo a lo largo de estos últimos 4 años en torno a esta investigación. Ahora, para partir esta pequeña ponencia y
un poco vinculándome con lo que recién Soledad nos comentaba, no puedo evitar nombrar también a las que ya nombró, a las Guerrilla Girls, que han sido también una fuente de inspiración dentro de nuestra práctica artística colectiva. Cuando digo nuestra, me refiero siempre al colectivo, la especie. Tengo muy pegada la costumbre de hablar en plural. Me he dado cuenta que me cuesta cada vez más hablar en singular, y creo que tiene que ver también eso con este posicionamiento político desde los feminismos y de cómo nos vinculamos desde ese lugar en distintos ámbitos, tanto lo creativo, pero también dentro de lo académico y en el cotidiano. Y en este momento nos encontramos en una gira fuera del país. Ya hace un par de días fui a un museo de arte contemporáneo y me encontré, de hecho, estas famosas obras, ¿cierto? No sé qué fotos están viendo aquí. Si alguien me puede responder, porque a mí me aparecen 5 The distintos. advantage of being a woman artist. Advantages of being a woman Se me artist. pegó. Esa misma, esa es la que quería que viera. Muy bien. Que era justamente la que mencionaba recién Soledad, ¿cierto? Y que es una obra que nos hemos topado en distintos museos, pero curiosamente el único otro museo en el cual nos encontramos con las obras de las Guerrilla Girls era en un museo de mujeres, el Museo de Mujeres, de Arte de Mujeres de Washington, en Estados Unidos, que fue un museo muy impresionante porque por primera vez, ¿cierto?, los nombres que veíamos ahí, la mayoría eran, en verdad todas, eran mujeres, ¿cierto? Lo cual cambia absolutamente el panorama en el contexto de cualquier otro museo, ya sea en distintos lugares, pero también sobre todo aquí en Europa, que es donde estoy ahora. Entonces de pronto también aparece esta otra obra, ¿cierto?, que denuncia un poco el porcentaje de mujeres en ciertos trabajos, ¿cierto?, manejando buses. Están viendo esta, ¿cierto?, en ventas, etcétera, y que luego dice, bueno, y en Europa es aún peor, ¿no? Como el panorama europeo es aún peor. Estos grandes museos antiguos, como el Louvre, etcétera, en los cuales una se emociona cada vez que encuentra una autora, ¿cierto? Y es bastante anecdótico esa presencia. Y luego, finalmente, compartir solo esta fotografía de nuestro momento de felicidad, de también cada vez que nos encontramos, ¿no? Que nos encontramos con artistas que conocemos también, ¿cierto? Con artistas que además son artistas activistas, estas obras que son a la vez un activismo por el arte de mujeres o por el arte feminista, y para que encuentre ese espacio dentro de la institucionalidad del arte. Entonces, evidentemente nos causa siempre mucha gracia este ejercicio que generan las Guerrilla Girls terminan estando en el museo para denunciar el que no están en el museo, ¿no? Y ahí están hoy, por ejemplo, esta era una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que es donde estamos en este momento. Y que para nosotras, sin duda, siempre es muy emocionante encontrarnos esta obra, y hemos tomado esta costumbre de empezar a sacarnos selfies, cosa que nos parece muy ridícula, sacarnos selfies con los cuadros, pero sacarnos selfies con las obras que son de mujeres, o con las obras feministas, como un poco este ejercicio de que aquí estoy, al fin, ¿no?, con la obra, en estos distintos contextos, y también dentro, por supuesto, del privilegio que significa hoy poder viajar, a pesar de que, bueno, evidentemente es un viaje que va vinculado con el trabajo. Entonces, toda esta reflexión, el cómo yo la he ido enlazando también con la investigación que estoy realizando en este momento en este marco doctoral, lo vinculo con 3 ideas, que es un poco lo que quería exponer aquí hoy. Por un lado, los conocimientos situados, esta idea planteada, o al menos desde donde yo la tomo, de Donna Haraway, hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero este libro al menos traducido al castellano en el año 1995, este cuestionamiento hacia la objetividad, y citando ahí a Adrienne Rich, objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Entonces está esta pregunta por realmente qué es lo objetivo, algo que es una pregunta que nos hacemos mucho desde el ámbito de la investigación, por supuesto, donde está este cuestionamiento siempre de que, pero es que es muy subjetivo lo que estás diciendo, casi bordeando la opinología, ¿no? Tampoco ese desdén hacia la subjetividad.
ese menosprecio hacia el subrayar desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos creando, desde dónde estamos enunciando. Entonces ahí en ese sentido para mí es fundamental esta idea del conocimiento situado que plantea Haraway. Esta doctrina de una objetividad encarnada, dice ella, que acomode proyectos de ciencia feminista, pero también por supuesto de creación también feminista, paradójicos y críticos. Una objetividad feminista significa sencillamente conocimientos situados, conocimientos con cuerpo, saberes que provienen desde el cuerpo. Y yo enfatizo tanto en aquello porque creo que aquí hay un vínculo también con la performance, que es otro de los grandes temas, podríamos decir, marcos, ¿sí? Paraguas que atraviesan mi investigación y práctica, por supuesto. Y ahí no puedo dejar de vincularlo con esta idea de giro performativo, que proviene sobre todo, pero no exclusivamente, del ámbito de las artes teatrales y de las artes de performance. Este giro desde nuestro ámbito, yo me inscribo también en ese ámbito, si bien estoy en doctorado en ciencias sociales, yo provengo de las artes escénicas, he intentado generar constantemente e insistentemente ese cruce también con las artes escénicas. Este giro hacia el cuerpo, este giro en el análisis ya lejos de la literatura, ¿cierto? Rompiendo con esta jerarquía también del texto, de los grandes autores, con O, por supuesto, masculinos, textos que sobrevivían el paso del tiempo y que pueden llegar hasta nuestra actualidad y cómo nos vinculamos, ¿cierto?, con esta historia, en este caso el teatro, por ejemplo, pero que también se aplica a las artes en general y un poco a todo en general. Sin embargo, aquí cuando empezamos a poner el foco sobre el cuerpo, ponemos el foco sobre algo que no necesariamente se puede archivar, que no necesariamente se puede inmortalizar, llevar al texto, llevar a la palabra, sino que muchas veces se mantiene dentro del ámbito de lo experiencial y sensorial. Entonces para mí esa combinación de conocimiento situado, ¿cierto?, el negar la producción de conocimiento como desinteresada, subrayar un carácter relacional, parcial y situado con este giro performativo, este giro hacia los cuerpos, es algo que ha sido fundamental dentro de mi reflexión, que tiene que ver con, como yo ya les decía, la performance feminista en el espacio público y las perturbaciones sobre el campo de poder y la conformación de un cuerpo colectivo, político, otro, esta figura también de la alteridad, esta diferencia en generar performance por parte de mujeres y disidencias, por supuesto, del sistema sexo-género, que van en ese sentido, a mi parecer, de la mano en aquello. Sin embargo, hay algo, pequeño guiño, que tiene que ver con la institucionalidad también. Esta idea de que cuando hablamos de performance, bueno, cuándo pasa a ser artística y cuándo no, porque también el mismo concepto de performance, ¿cierto? Puede hacer alusión a muchas cosas, no necesariamente a una acción artística. Y ahí yo me daba cuenta, cuando estudiaba esto también durante el magíster, etcétera, que finalmente el único lugar en el cual yo podía dar certeza de que, bueno, por eso es artístico y por eso no es otra cosa, no es una performance cultural, por ejemplo, que también podría serlo y que ahí no pasa por el arte, no pasa por las estrategias y los lenguajes del arte. Tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con el hecho de esta performance que se declara a sí misma arte, que se posiciona en la institución del arte, a pesar de que no esté en la institucionalidad edificio. Entonces, para mí eso también es muy clave, el cómo el edificio no necesariamente se traduce en que lo que está ahí es arte y lo que no. Esta idea de espacio no convencional, esta idea de situar también estas prácticas, estas acciones en otros escenarios que no necesariamente sean un teatro, que no necesariamente sean un museo, pero que sin embargo se inscriben en una institucionalidad de arte, se declaran arte, se declaran performance artística, que es lo que nosotros también hacemos, declararse un colectivo artístico, que se vale de estrategias artísticas, que plantea dispositivos artísticos, el hacer ese énfasis implica este posicionamiento, esta inscripción en una institucionalidad del arte, pero que sin embargo pareciera haber un ejercicio ahí político también de desmarcarse de esa institucionalidad del arte, al decir, bueno, pero no necesariamente lo vamos a hacer en estos edificios, sino que también podemos hacerlo fuera de ellos, y podemos hacerlo en la calle, y puede suceder incluso en otros contextos de performance culturales, como por ejemplo el contexto de protesta, de manifestaciones. Entonces ahí ese cruce en torno a la discusión que aquí se genera hoy en este taller me parecía que era muy importante subrayarlo, el cómo esta idea de institución también, y por ende también de patrimonio, y por ende de qué es lo que yo puedo guardar, almacenar, se pone en jaque a partir de la performance feminista, a partir de esta acción que surge desde el cuerpo,
de esta acción que es efímera, que al mismo momento que sucede empieza a desaparecer. Entonces ahí hay una tercera hebra, y con esto ya voy cerrando para no pasarme el tiempo, una tercera hebra que tiene que ver con el repertorio, el concepto de repertorio según Diana Taylor, ¿no? Esta diferencia que ella hace entre el archivo y el repertorio, y también esta discusión en torno a qué es lo que se archiva y qué es lo que no se archiva. Y quién decide qué es lo que se archiva y quién decida qué es lo que no se archiva. Y que ahí también evidentemente hay una óptica, hay un ojo que en general es masculino patriarcal también, que decide qué es aquello que merece un espacio dentro de este archivo, de esta historia, dentro de los museos, dentro de, etcétera, dentro de la institucionalidad, qué es lo que es parte y qué es lo que no es parte, qué es lo que tiene un espacio ahí y qué es lo que no. Entonces, en ese sentido, Diana Taylor ahí vincula la performance con el repertorio. Habla de otro concepto, dice, la performance no se puede archivar. Yo puedo archivar un registro de una performance, una fotografía, video, relatos en torno a personas que hayan estado expectando aquello, pero no es la performance. La performance en sí misma es una acción, ¿no? Desde el cuerpo, pero que sin embargo puede constituir un repertorio, puede transmitir conocimiento, y ahí vuelvo con la primera idea, ¿no? De esta idea de epistemología feminista, también de conocimiento situado, producir y transmitir conocimiento, saberes, otros, a lo largo del paso del tiempo, de generación en generación. Entonces ahí la autora también nos plantea algo que dentro de nuestro contexto, a la vez latinoamericano, no deja de ser muy relevante, el cómo dentro de este contexto de colonización también se instala la figura de archivar, se instala también este sistema del archivo y que a través del archivo también se traspasa el conocimiento, y el cómo ella comenta que el repertorio sería una estrategia previa, ¿no? Precolonial en ese sentido, y hoy incluso podríamos decir, ¿por qué no?, decolonial, ¿sí? El cómo desde lo performativo, porque por un lado está lo performático, pero también lo performativo, el darle forma a algo, se le da forma a algo que antes no existía, se trae a la realidad algo que antes no existía desde el cuerpo y que ahora sí existe, y se transmite a partir de esta interacción que sucede en este espacio experiencial sensorial entre los cuerpos, pero que sin embargo muchas veces también se declara arte, se está inscribiendo en una institucionalidad, pero escapa esa lógica del mercado también, que también está muy presente, por supuesto, la lógica del mercado del arte dentro de lo institucional, escapa esa lógica mercantil, escapa la lógica edificio institucional, y escapa también la lógica de archivar. Y se empieza a posicionar y a abrir campos y posibilidades y escenarios otros, distintos. Y eso básicamente era un poco lo que yo, según lo que yo estoy investigando, que como yo les comentaba, tiene que ver con algo muy puntual que también escapa a su vez la idea de museo y patrimonio, pero que sin embargo me parecía que había ahí una hebra que conectaba con esta temática que hoy nos reúne aquí, y también con el cuestionamiento del patrimonio como objeto y el empezar a pensar, ¿acaso no somos, y que surgió mucho también durante el contexto del levantamiento popular, acaso no somos las personas, ¿cierto?, en estas corporalidades y subjetividades, el verdadero patrimonio? Eso por mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Sibila. Bueno, cierre. Una pregunta para estar ahí pensando. Vamos a seguir con Kika Cisternas Riveros. Kika nos habla desde Arica, donde nació, vivió y trabaja. Ella estudió artífice, convención en cerámica en la Universidad de Chile, y paralelamente a su trabajo como escultora se ha dedicado a la docencia en escuelas regulares y también en organizaciones realizando educación popular. Actualmente enseña cerámica con personas en situación de discapacidad en el taller de cerámica del Centro de Capacitación Laboral, y ejerce ciudadanía cultural y feminista en redes comunitarias, lo que se expresa también en su obra. Kika, bienvenida, muchas gracias, un gusto. Te paso la palabra. Gracias, buenas tardes a todas las compañeras. Primero agradecer la invitación a Débora, que tuve el agrado de conocerla acá en Arica, a todas las compañeras que organizan este taller. Bueno, me presento, aunque ya lo hizo Débora. Efectivamente soy nacida, criada y vivida en Arica. Soy de familia pampina, vinculada al territorio de Tarapacá, desde fines de 1800, familia empobrecida que viene enganchada desde el sur a trabajar
a las oficinas salitreras, historia y territorio que ha marcado mi existencia social, política, cultural y que se expresa con vitalidad en mi obra escultórica. Como mujer artista feminista y pobladora, porque yo vivo en un populoso sector del Cerro La Cruz, aquí en Arica, he caminado junto a muchas mujeres artistas a la par con el movimiento feminista del cual yo soy parte. Nos ha tocado ver las distintas representaciones que se han hecho de las mujeres en la historia del arte, y como ya sabemos, a las mujeres se les ha hecho desempeñar a lo largo de la historia roles pasivos de musas o modelos o representadas en imágenes que muestran la figura femenina asociada al comportamiento moral, en la dualidad santa puta, tanto como representación de lo degenerado, lo pernicioso, el pecado, como de la imagen de la santidad, la mujer abnegada, religiosa, de su hogar, y que nos muestra el reflejo de las distintas sociedades y qué papel se le asignaba a las mujeres, como si ese fuese su único destino por siempre. Y ahí me gustaría, si me colaboran con la primera diapositiva, por favor. Con la primera, esa es la última. Bien, la siguiente. Bien, me han desafiado frente a la pregunta de cómo el feminismo interroga el patrimonio. Primero deseo decir lo siguiente, que la palabra patrimonio, entre comillas, me inquieta, la verdad que no me gusta, ya que alude a los bienes del patriarca, figura principal del patriarcado, con todas sus derivaciones, paterfamilia, padres de la patria, padres de la iglesia, patria potestad, patriota, patrilineal, patrón, en fin, patriarcado con toda su carga devastadora y criminal que ha recorrido el planeta por varios siglos ya, y que en Chile, en relación al patrimonio arquitectónico, yo debo decirlo, obras maravillosas por lo demás, fueron construidas en pleno apogeo del salitre y que costó miles de vidas humanas de pampinos y pampinas por el capital inglés y la oligarquía chilena. Mis ancestros y ancestras que honro en este momento. Que dan en la foto es mi madre, mi abuela y mi bisabuela, mujeres pampinas. Debemos desafiarnos también desde el lenguaje para poder cambiar el concepto de patrimonio por otro que recoja todas las sensibilidades, tal como ha sido capaz las generaciones más jóvenes feministas al inventar el todes y feminizar palabras como cuerpa, corazona, puebla, expresando de cara al siglo XXI nuevas realidades. Ahí tenemos todas, todos, todo es un desafío. Eso en lo general con respecto a la palabra patrimonio. Hay un gran desafío de cómo incorporamos palabras nuevas para decir lo mismo, pero con otro sentido. ¿Vamos a la otra? A la otra diapositiva, por favor. Bien, desde mi región pluricultural y plurinacional, donde convivimos quechuas, aymaras, pueblo tribal afrodescendientes, mestizos y mestizas de diversas nacionalidades, intentamos que nuestro activismo tenga, entre comillas, pertinencia cultural, basado en el principio de respeto a la diferencia. Desde la conciencia, el paradigma de los derechos humanos es que las feministas estamos tensionando al patriarcado desde sus cimientos, desde la cultura, de lo que la clase dominante había considerado patrimoniabilizable. Pues son ellos los que dicen qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor, como decía bien la compañera de las tesis. Y que fue sustentado muchas veces por los propios grupos dominados. Valgan dos ejemplos, que es el ejemplo de la diapositiva. Por años, las agrupaciones de músicos andinos no permitían el ingreso de mujeres en sus filas, menos para tocar instrumentos de vientos, ya que si tocaban ellas, se le iba a caer la matriz. Hasta que el avance del feminismo y la plena conciencia de la ideología del Shashawarmi, que lo que significa el Shashawarmi, que es hombres y mujeres recíprocos, complementarios e intercolaborativos, permitió que mujeres tarqueras
fueran incursionando una a una en diferentes agrupaciones de músicos de los pueblos andinos, rompiendo con este mandato cultural patriarcal, comenzando a tocar tarcas, zampoñas, platillos, bombos, retirando poder y ocupando un espacio reservado solo para hombres, siendo el resultado la agrupación Sumaguarmi, significa mujer bonita en quechua, que está conformada por mujeres aymaras, afroaymaras y mestizas urbanas, que es la que vemos las chiquillas que están en la foto, ¿no? La Sumaguarmi, que además van acompañando los procesos y la elección de los pueblos. Y las vamos a ver en las marchas, las distintas actividades que están presentes, o sea, arte y cultura, compromiso y expresión artística es una unidad cuando las mujeres feministas se van expresando, se diluye, digamos, esta diferencia, ¿no? Testigas somos entonces cómo las mujeres músicas le quitaron poder a la autoridad sagrada de los santos varones músicos, creando una nueva realidad e influyendo en otras agrupaciones musicales a hacer lo mismo. Ya, entonces vamos a la otra, por favor. A la otra diapo. Ya, este otro ejemplo, dice la región de Arica, Parinacota, es una fuerte zona con presencia militar por su condición de fronteriza y por haber sido parte del proceso de chilenización y que cuenta con un feriado regional, el 7 de junio, donde, entre comillas, se celebra con ramadas y fiestas populares, más importante inclusive que las ramadas oficiales del 18. Ya la ciudad se paraliza, bueno, está lleno de símbolos y de gestos, todos militares, ¿no? Si el militarismo es la expresión más feroz del patriarcado, pues tenían que venir las feministas para denunciar desde la acción performática cultural. La colectiva Las Calatas del quechua cala, que significa desnuda, realizaron una serie de acciones no violentas para retirar poder a la estatuaria militarista instalada en los espacios públicos. Creo que me he equivocado, estoy hablando de la otra diapositiva, ¿no es cierto? Sí, mira, podríamos partir con la otra, con la que sigue, y después volvemos a la anterior, ¿te parece? Ya, entonces estaba hablando de esta diapositiva en relación a que Arica es la región, en realidad es una zona es una zona altamente militarizada por las razones que di, ¿ya? Por el proceso de chilenización, que hay un feriado que es regional, que solamente lo tiene la región, el 7 de junio, que es el día de conmemoración del asalto y toma del Morro de Arica, ¿ya? Entonces, la colectiva Las Calatas, que significa desnuda, ellas realizaron una serie de acciones no violentas para retirar poder a la estatuaria militarista instalada en los espacios públicos. Las compañeras lo hacen desde el humor y extienden su accionar a las redes sociales para reírse de los mensajes poniéndolo canciones a las que criticaban las acciones y que venían desde la derecha más fascista hasta la izquierda más revolucionaria. La risa ocupa un lugar preferencial en la crítica feminista al militarismo presente en la zona, sindicándolo con el dedo: no somos nosotras, ustedes son los patriarcas violentos, ustedes son los que se preocupan más de las estatuas que de las mujeres víctimas de la violencia machista, ustedes son los pobres hombres tristes de ojos turbios. Esa es la acción que realizaron estas compañeras, y que, claro, ahí pusieron calzones, en fin, a los rostros de estas figuras, de estos mártires, considerados mártires, digamos, héroes de la guerra del Pacífico, la mal llamada guerra del Pacífico es la guerra del Salitre. Entonces después al roto chileno la vistieron, qué sé yo, bueno, hacen cosas que causan risa, pero también rompen, porque generan una ciudad donde está muy inserto la cultura militarista a nivel de la psique, tanto en las derechas y la izquierda, fue increíble eso. Y la anterior diapositiva, si me puedes colocar en esa. Ya. Mira, en el año 2016, nosotros hicimos el encuentro, o se hizo aquí en Arica, el Encuentro Nacional Feminista. ¿Ya? El encuentro se dio inicio con una ceremonia ritual que es la Pagua,
y es realizada por una yatiri. ¿Quién es la yatiri? Es la persona sabia y es la máxima autoridad religiosa desde la perspectiva andina. Hasta hace poco, el ser yatiri estaba reservado exclusivamente solo para hombres, a quien le era asignado ese rol si era tocado por un rayo y sobrevivía. ¿Por su comunidad o por sí mismo? En el horizonte cultural andino, no estaba contemplado que una mujer aymara, además de ecofeminista, cumpliera con ese rol, y que también fue criticado por algunas mujeres, considerado como un acto de blasfemia. Bueno, algunas personas venían también del mundo de la academia, ¿no? Eso. Vamos a la otra, a la que sigue y a la otra. Eso. Bueno, acá un poco he puesto 3 diapositivas de mi trabajo. Y pongo ahí esta obra Misantropía. Dice, siendo artista, es la militancia feminista orgánica que nos propone realizar prácticas creativas reflejándola en nuestra propia obra. En lo personal, en cuanto parte del movimiento de derechos humanos, artista visual y feminista orgánica, en la colectiva Julita Kirburg, ejerzo ciudadanía cultural desde la creación y producción artística. Algunas obras, está ahí mostrándose, Misantropía, busco traer al presente la memoria, la muerte atroz de más de 200.000 seres humanos. Una respuesta brutal del patriarcado a una sociedad convulsionada en tiempos de crisis, buscando que él o la espectadora se cuestione y se haga preguntas como ¿quiénes eran esas temidas mujeres, terribles mujeres, esas temidas y terribles víctimas? ¿Qué hacían con sus magias, sus otras artes para merecer un trato tan cruel? Hasta dar con respuestas estremecedoras que den cuenta que la gran mayoría eran mujeres y que sus artes populares fueron sacadas de la medicina, el folclore, la sociología y la antropología para ser puestas dentro de la teología, transformando a sus practicantes en víctimas de la misoginia clerical, asesinatos masivos, que no solo ocurrió en Europa, sino que también llegó a América, junto con la empresa colonizadora española, portuguesa, inglesa, francesa, existiendo en la zona registros históricos del asesinato de mujeres llamadas brujas solo por el hecho de ser mujeres. Ya, entonces es una obra que es grande, una crítica al patriarcado, pero también se trata de poner en tiempo presente, y los espectadores suelen hacer asociaciones con las propias víctimas o mujeres víctimas en los tiempos actuales. Vamos a la que sigue, por favor. Ya. En la serie fálica, compuesta por 4 esculturas, representa una crítica al patriarcado, simbolizado por la exaltación del falo como aspecto predominante de la hegemonía de los masculinos por sobre lo femenino. Lo femenino parece aquí supeditado y bajo control. Para ello me basé en el objeto cilíndrico para asemejar visualmente un pene, realizando desde el arte visual una crítica al patriarcado. El símbolo fálico presente en las culturas desde la antigüedad, aquí tiene una expresión a modo de oración ritual simbólica del pene humano, donde el triunfo, el poder, el capital, remite al concepto tradicional de virilidad, y que para ser personas exitosas hay que ser como ellos, por lo que denuncio a los poderes fálicos como extremadamente patriarcales, obstinados y pobremente fálicos. Me está faltando el aire. Y que la actual neoliberalizada cultura fálica ha causado daño y enjaulado a las y los pobres, la comunidad indígena, la diversidad sexual y a las mujeres, y ni qué decir de la naturaleza y el despiadado extractivismo depredatorio. Bien, vamos a la otra. Pues esta es una instalación que es bastante grande en realidad. Se llama Madre Vinasola. Introduzco una figura de cerámica de la cultura de Arica, que es la que está para el lado izquierdo, realizada aquí, digamos, en el año 1470. Y son una serie de representaciones conocidas como estatuillas de la fertilidad por la arqueología tradicional, liderada por
hombres situando a las mujeres solo desde la perspectiva de madre reproductora y que obtiene nueva significancia a partir del trabajo de la arqueóloga Marija Gimbuta, donde plantea que estas miles de figuras femeninas eran parte fundamental en los altares domésticos y que representan a la mujer empoderada en sus múltiples fases, donde no existe la frontera entre lo público y lo privado. En la instalación, lo que yo busco es el despertar de la conciencia de lo que ya está habitado en la psique humana y que es parte del inconsciente colectivo de la humanidad para retirar la matriz colonial de poder. El rol del arte, entonces, es generar conciencia crítica sobre el impacto del patriarcado en nuestras cuerpos, cuyas heridas se llevan alojadas en el útero con trauma del abuso sexual, violencias domésticas, parto difícil, abortos clandestinos, etc. Recibiendo a través de este también los traumas de la madre y la abuela, y así sucesivamente de generación en generación. Hagan preguntas y den respuestas al acto colectivo de sanación a fin de decodificar el trauma histórico y sanar las múltiples heridas perpetradas por el patriarcado. ¿Ya? En la última, ¿no queda alguna más? Aquí hay una pregunta, parto con una pregunta, si las artistas visuales feministas estamos haciendo producción artística decolonial. Bueno, yo creo que sí, lo estamos haciendo, estamos también valorizando las artes populares, oponiéndonos a la dualización que viene de la cultura dominante que separa arte, artesanía, cuerpo-mente, materia-espíritu. Es así como vamos creando desde todas las materialidades, inclusive aquellas despreciadas por ser estrictamente cosas de mujeres, tales como coser, bordar, tejer. Las mujeres, las artes, estamos transgrediendo al introducir a la creación y producción artística estas materialidades con todos sus componentes de diseño, generando conciencia crítica abierta a la comprensión de los pueblos, y dejando retirada el arte críptico, donde las y los artistas creaban para una élite, para críticos, para entendidos, para entendidas, para artistas y para las galerías, y así puede entrar en circuitos comerciales determinados por la economía neoliberal. También es posible apreciar una suerte de democratización de la expresión artística, donde la frontera entre las que saben y no saben tiende a diluirse, ya que lo importante es el mensaje y la creación colectiva, por sobre les mensajeros con estudios artísticos universitarios, que siendo deseable por la formación necesaria artística, las mujeres han colectivizado sus saberes para aportar a la causa a través de sus dibujos, murales, stickers, bordados, etc., logrando interpelar y cuestionar la política patriarcal en sus ejes racista, clasista, misógina, en un cuestionamiento de las prácticas colonialistas y que hacen un contrapunto con lo que se desea y que es propio de las culturas matrísticas, de su macamaña o buen vivir, y que busca que no existan feminidades subalternas, sino que éstas estén expresadas con toda su riqueza y vitalidad como un todo amoroso e integrado. En la diapositiva es parte de una obra, son 4 cuadros en realidad, estoy trabajando con un concepto cultural regional de mucha potencia, que es la chacana, que es el símbolo más importante de la cultura andina. Entonces, el último cuadro, que se llama Cosmo Pachacute, que es el nuevo cambio, esto, que tiene la idea de la vagina, ¿no? Que surge esta nueva humanidad de cara al siglo XXI, cumpliendo la promesa de Tupac Amaru, volveremos y seremos millones. Que es lo que uno cree que así es. Pues ya han vuelto y ya estamos siendo millones. Y para terminar, con respecto al Museo Feminista, que no tengo mucha información al respecto, simplemente dar cuenta que sí, obviamente que necesitamos que se dé, que dé cuenta de la historia del movimiento feminista, de las luchas, las tensiones, las demandas, las historias, que visibiliza a las grandes luchadoras por los derechos humanos de las humanas,
que visibilice el trabajo de tantas en diferentes áreas. Por ejemplo, que visibilice a las mujeres pampinas y su gesta de la huelga de las cocinas apagadas, participando en procesos de liberación en las oficinas salitreras, a la par con los obreros calicheros, y que tengan una disposición, obviamente, las artistas creadoras. Es un acto de justicia, de reparación histórica. Eso es lo que yo puedo compartir ahora. Eso, chiquillas. Ya. Muchas gracias, Kika. Ahora vamos a la última ponente del taller, que es la doctora Lelia Troncoso. Ella actualmente es coordinadora del Núcleo de Género, Diversidad y Género, Abordajes Feministas e Interseccionales de la Universidad de Chile y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, psicóloga. Lelia, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Débora. Bueno, sí, yo soy, muchas gracias a las exposiciones de Sibila y Kika, muy interesante. Yo no soy artista ni vengo del mundo del arte, sino que de las ciencias sociales, ¿no? Soy psicóloga social, feminista. Siempre enfatizo que no me presento así porque el feminismo sea para mí una identidad personal, sino que es un campo de saberes, de teorizaciones en las cuales me he estado formando hace ya casi 20 años, y para mí es muy importante destacar eso porque uno de los problemas para mí ha sido, ¿no?, la constante invisibilización, marginalización, desvalorización de los feminismos en tantos saberes en los espacios de formación y particularmente en ciencias sociales. Actualmente no soy también coordinadora del Núcleo de Diversidad de Género, Abordajes Feministas Interseccionales, y algunas de las reflexiones que voy a traer hoy tienen que ver con mi paso por el programa Psicología Social de la Memoria desde el 2011 en adelante, mi tesis doctoral que fue sobre memorias, donde traté justamente de hacer una revisión feminista de las discusiones sobre memoria y experiencia, para pensar lo que eran en particular las memorias de resistencia en dictadura y postdictadura, y también lo que es mi proyecto Fondesit actual, que es sobre memorias de activismo feminista 2010-2020, análisis interseccional de experiencias, diferencias y coaliciones en la praxis política, ¿no? Yo estudié el 2008, yo me fui a Suecia, a Lund, y me formé allá con parte de las profesoras que son lo que se conoce como la Academia Antirracista, que son profesoras del sur del mundo, pero que se fueron exiliadas en los años 70 y que son como un bloque antirracista con perspectiva interseccional, decolonial, que trabaja en las universidades escandinavas, donde hay toda una producción súper interesante sobre interseccionalidad y decolonialidad y perspectivas queer con las que quizás no hay tanto diálogo acá todavía, ¿no? Así que, un poco inspirada en la pregunta, voy a tratar de pensar desde las discusiones sobre memoria y feminismo algunas problematizaciones. Voy rápido, perdón, porque tengo otra actividad a las 4:30, pero ya avisé que me voy a atrasar quizás un poquito. Tenía esa imagen, ¿no?, al principio, porque justamente una de las cosas en las que estoy pensando es la necesidad de desestabilizar, ¿no?, y de pensar en términos procesuales y dinámicos. Por eso, una vez que me planteaba esta pregunta, ¿no?, que a mí en general no me gustan mucho las preguntas que nos atrapan en respuestas que son sí o no, ¿no? ¿Es posible o no es posible? Sino que creo que acá más bien me gustaría reflexionar sobre algunos supuestos, ¿no?, o las condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por feminista, feminismo? ¿Según quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué finalidad? Me parece que son preguntas súper básicas, y acá estoy pensando fuertemente desde Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, Audre Lorde, María Lugones, Claire Hemmings, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Dean Spade, ¿no?, que son autoras que a mí me inspiran mucho en términos de esta perspectiva interseccional, decolonial y queer, disidente, ¿no?, que yo siento que deberían dialogar entre sí para ir problematizando esto, ¿no? Y cuestionar justamente que siempre el quién, desde dónde, cómo y con qué fin se construyen determinadas versiones sobre el presente, pasado, futuro, podríamos agregar, es siempre una cuestión de poder, ¿no? Por lo tanto, al momento de imaginar un museo feminista, yo creo que estas son cuestiones centrales
que además han sido centrales en términos de los debates históricos que ya tienen hace muchas décadas, ¿no? Los feminismos, y que son particularmente urgentes cuando nos encontramos en un momento de este tsunami, ¿no? Esta ola que, por un lado, ¿no? Instala discusiones de manera masiva, etcétera, pero también, nuevamente, siempre está en esos momentos un riesgo particularmente importante de hegemonizar, ¿no? De instalar ciertas voces y ciertos sujetos en el centro y de invisibilizar los márgenes. Por lo tanto, para mí, ¿no? Un proyecto de investigación, en este caso podría ser, ¿no? de trabajo feminista, museico, tiene que nunca perder el rumbo de la necesidad de desafiar y desestabilizar historias, memorias hegemónicas, inspirar otros modos de relacionarnos con el pasado, ¿no? Y esta dimensión también afectiva, ¿no? Apasionada e incómoda, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Los feminismos incomodan y sin incomodidad no hay posibilidad de transformación. Y también insatisfechos, no siempre insatisfechos con el presente y con las nuevas formas en que se van articulando las desigualdades y la hegemonía. Y eso implica también, por supuesto, pensar en los usos políticos de la memoria, y eso ha sido un tema súper relevante para los feminismos, ¿no? Los usos políticos, ¿a quién les sirven estas maneras de narrar la historia desde aquí, ¿no? ¿Qué instalan? ¿Qué versiones instalan? ¿Qué posibilidades de debate abren? ¿Qué posibilidades cierran? Y en ese sentido, claro, cuando pienso en un museo, pienso en una tendencia a la estabilización, a la institucionalización de ciertas historias y memorias hegemónicas. Por lo tanto, también me hago esa pregunta, ¿no? ¿Por qué aspirar a un museo? ¿Cuál sería su aporte? ¿Cuáles serían sus usos? ¿Cuáles serían sus efectos? ¿Y cuáles serían sus alcances? ¿No? Pero al mismo tiempo, me parece que hay, ¿no? un aporte que sin duda yo lo vinculo con este tremendo desconocimiento, desvalorización, marginación de los feminismos en tantos saberes, ¿no? Que para mí es súper importante. Entonces creo que efectivamente ahí hay un aporte, ¿no? Esto tiene que ver con volver relevante estos saberes, estas historias, estas experiencias, estas luchas, estas movilizaciones y también estas acciones políticas, pensaba, ¿no? Éticas, artísticas, performáticas, culturales, sociales, heterogéneas, ¿no? Que merecen ser conocidas, estudiadas, debatidas en su complejidad. Entonces creo que ahí sí hay algo, ¿no? Que efectivamente todo este tipo, digamos, de iniciativas, que me imagino que son súper desafiantes, pero que tendrían que tener mucho ojo con los propios efectos que puede tener la manera en que se decide, digamos, narrar y construir este espacio, ¿no? Y quiénes van a aparecer y quiénes no, dónde empieza, dónde termina, ¿no? O sea, también toda esta idea incluso de la linealidad de la historia, acá hay muchísimas cuestiones, por eso dejé también esta imagen, ¿no? Que es del grupo de indígenas radicales de supervivencia y empoderamiento, RISE, ¿no? Que son muy críticas, por ejemplo, con la narración de las olas, ¿no? Ya hablan de un feminismo sin olas. Y cómo descentramos al sujeto, ¿no? De los feminismos sin que ese sujeto desaparezca, pero sin que deje de ser aquel sujeto, ¿no? Occidental, blanco, etcétera, en torno al cual se articula, digamos, toda la memoria hegemónica de los feminismos. Y yo creo que es cosa de ver, no sé, en Netflix, cualquiera de los documentales sobre feminismo son espantosamente coloniales, son espantosamente liberales, ¿no? Cómo se cuenta la historia del fin, del comienzo, de quiénes son los sujetos, es tremendo, ¿no? A medida que uno va conociendo más de estas complejidades. Y eso, por supuesto, también tiene que ver con reconocer que tanto los feminismos como también los procesos, en este caso yo estoy pensando en memoria colectiva, de construcción de historia, ¿no? Son campos de disputa. Y eso no como algo que yo creo que sea negativo, sino que es intrínsecamente parte, nunca van a dejar de serlo, ¿no? Cualquier museo que se haga nunca va a dejar a todo el mundo contento, siempre va a generar, ¿no? cierto resquemor, porque efectivamente se está tratando, ¿no? de dar cuenta, de archivar, ¿no? de acumular aquello que sería parte de lo que se considera feminista, ¿no? en este caso. El trabajo de memoria es un proceso en el cual se constituye también a los sujetos y experiencias que se pretenden nombrar. Esto para mí es súper importante, que la memoria no es solamente recuperar datos y experiencias preexistentes en el pasado, ¿no? sino que en el mismo acto de recuperar se constituyen esas memorias, se constituyen esos sujetos, se constituyen esas experiencias. Y ahí, ¿no? en epistemología feminista hay mucho debate en torno a la noción de experiencia. Para mí ese debate era muy rico para pensar críticamente los estudios de memoria, que dialogaban muy poco con los estudios feministas. Yo en el 2015 saqué un artículo que se llama Género y Memoria, donde un poco hago esta revisión como un estado del arte sobre la discusión entre género y memoria, y estos supuestos, ¿no? Cuando justamente solamente nos quedamos con que las mujeres han sido invisibilizadas, han sido borradas, que es cierto y que sigue siendo, digamos, relevante decirlo, pero cuando solo nos quedamos ahí, pareciera ser que el ejercicio, el trabajo de recuperación fuese como evidente, ¿no? Y no que detrás de ese ejercicio, digamos, hay una narración particular que se está también desarrollando, que siempre es situada, ¿no? y que siempre tiene un determinado objetivo o finalidad, ¿no? y que por lo tanto también es un trabajo político. Y creo que ahí, digamos, hay muchísima
discusión sobre esto también cuando pensamos en cómo hacer investigación, cómo hacer política feminista, esta reflexividad necesaria, ¿no? Este saber situado, apasionado, encarnado, ¿no? Y situado en términos también de perspectivas ideológicas, disciplinares, corporalidades, territorios, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, la geografía feminista nos ha aportado mucho a situar aún más lo situado, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Creo que esta necesidad de desestabilizar, ¿no? Estabilizar, desestabilizar este juego, ¿no? De las versiones hegemónicas del pasado, presente, futuro, y una hegemonía también que es dinámica, ¿no? Que va cambiando. Hay cosas que en su momento pueden ser disruptivas y después pasan a ser hegemónicas. Entonces es algo que, ¿no? De lo cual hay que estar, digamos, muy atenta. Y ahí siento que justamente son las críticas feministas con perspectiva interseccional, decolonial, disidente, queer, que permiten, ¿no? Aportar mucho a mirar críticamente estos modos de contar historias feministas y cuáles son sus efectos. Y ahí pienso, ¿no? en este desafío que sería construir memoria que nos permitan reconocer dinamismos, disputas, heterogeneidades, diferencias, y para evitar que ciertas voces, experiencias sean más auténticamente feministas, ¿no? Yo esto es algo que estoy investigando ahora en mi fondo, es decir, que uno de mis objetivos es descentrar y descentralizar la memoria de los activismos feministas en los últimos 10 años en Chile. Y eso implica que estoy justamente, y voy a hablar quizás a las expositoras de hoy, ¿no? Porque estoy mirando Arica, estoy mirando Araucanía, Valparaíso, Biobío, y región metropolitana, y ya llevo, digamos, ya empecé el trabajo de campo y entrevistas, y es súper interesante ver cómo efectivamente aparecen, ¿no? Sobre todo desde feministas antirracistas o que trabajan temas de migración, muchas interpelaciones al interior de los feminismos donde se les ha dicho, ¿sabes qué? Esa preocupación que tú tienes no es feminista, o no es auténticamente feminista. Entonces, ¿quién tiene la voz y la autoridad para decir que eso que no es feminista? Me parece que son debates que por supuestamente siempre han existido, pero que también acá van a ser, digamos, necesarios de tener en cuenta. Entonces, el descentrar y descentralizar, y preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes, qué experiencias, territorios, sujetos se ubican en el centro? ¿Quiénes quedan en los márgenes? ¿No? Construir memorias desde y para el sur, por ejemplo, sería eso parte de, ¿no? de esta iniciativa, superar los supuestos también siempre dicotómicos que pueden estar presentes, ¿no? Entre teoría, práctica, academia, calle, investigación, acción. Me parece que son estos desafíos constantes que tenemos desde los feminismos. Y tiene que ver, por supuesto, ¿no? con este reconocimiento de los feminismos como un movimiento social que no es unívoco, que es un campo discursivo y acción amplio, heterogéneo, atravesado por cuestionamientos, tensiones, disidencias, junto a reformulaciones y disputas en torno a los sujetos políticos, ¿no? ¿Cuál es el sujeto político del feminismo? Es algo que está presente y que lamentablemente también ahora yo me veo en un momento que me parece que es crítico en términos que se han vuelto a instalar visiones y discursos fundamentalistas, esencialistas, respecto a los feminismos y quiénes pueden hablar y quiénes no, y eso es algo que a mí personalmente me asusta mucho. Y me parece que no aporta, ¿no? Que no permite avanzar, que cierra las puertas a los debates incómodos que debemos tener también al interior de los feminismos. Por lo tanto, pero estos juegos, ¿no? En torno a las adscripciones, interpelaciones, reconocimientos mutuos, fronteras y exclusiones me parece que es súper relevante. Y bueno, y mi foco actualmente está justamente en pensar algo que estoy llamando como memorias coalicionales, que tiene que ver, ¿no? con la memoria en relación con el otro, cómo en estos espacios feministas que se han vuelto más decoloniales, más interseccionales, más explícitamente, no menos unidimensionales, ¿qué sucede en esa interconexión de luchas y cómo se va transformando aquello que entendemos por un nosotras, en este caso un nosotres, ¿no? Cómo esto puede permitirnos también volver a problematizar, cosa que ya estábamos haciendo, ¿no? Desde los años 70, ¿no? Los supuestos de hermandad, sororidad, basados en un universalismo y un esencialismo de género homogenizante que ha sido tan problemático y tan cuestionado por múltiples, ¿no? corrientes feministas, sin embargo se vuelve a reactualizar como si es que esas discusiones no hubiesen tenido lugar ya hace tanto tiempo, y me refiero ahí todo lo que tiene que ver, ¿no? con las lógicas ¿no? de ciertas formas de pensar el separatismo, espacios seguros, etcétera, que efectivamente, y el punitivismo, ¿no? que ahora como que está de moda, pero esas discusiones son de los años 70, ¿no? Desde los años 70, y tienen una complejidad que es tremenda. Así que lo que a mí me gustaría, ¿no? es poder imaginar un museo que contribuya a
¿no? Ampliar, complejizar, interrogar y desestabilizar perspectivas, memorias, historias, culturas androcéntricas, misóginas, patriarcales, sexistas, ¿no? Ahí estoy pensando como en un primer nivel que tiene que ver con esta problematización del heterosis patriarcado, desde lo feminista, pero que se queda, yo sí creo, en esta dicotomía ellos, nosotros, ¿no? History, her story, y que yo siento que ahí es súper relevante también incorporar esta necesidad de interrogar y desestabilizar para aportar a la tarea de despatriarcalizar, descolonizar, desneoliberalizar, desheterosexualizar, desprivatizar, ¿no? Desprivatizar lo tomo ahí del colectivo Pecasola, que me gusta mucho cuando hablan de desprivatizar la memoria, ¿no? A quién le pertenece, en términos, ¿no? Cuáles son los sujetos, yo lo viví, etcétera, y la necesidad también de cómo podemos ampliar esas posibilidades de con quiénes que nos conmovemos, ¿no? Quiénes son parte de nuestra memoria y de nuestra historia, y esto implica también reconocer las dinámicas de poder complejas que son también internas, ¿no? A los propios feminismos. Y ahí, y con esto cierro, ¿no? ¿Qué sujetos, territorios, prácticas, memorias incluye y excluye un museo? O sea, yo creo que ahí uno se tiene que hacer esta pregunta también. Y otra que me quedo dando vuelta es la responsabilidad de la conservación, ¿no? Ese trabajo de archivo, de conservación, de acumulación, ¿no? Es individual, es colectivo, es institucional, digamos, y creo que son cuestiones que no son menores y que también obviamente pueden tener después que ver, ¿no? Con financiamiento, etcétera. Y ese espacio, ¿no? ¿Por quién va a ser ocupado? ¿No? Va a ser un espacio más bien elitista, como lamentablemente lo están siendo los museos. Y el otro día veía una exposición sobre patrimonio donde decía, ¿no? Que no me acuerdo, pero creo que era un 60% de los chilenos nunca han ido, o eran casi la mitad nunca han ido a un museo, versus, ¿no? Un porcentaje mucho mayor que no ha ido a un museo durante el último año, por supuesto, ¿no? En pandemia, etcétera. Pero creo que hay un montón de cuestiones que no son menores, y particularmente críticas en estos tiempos donde los feminismos se han vuelto tan tremendamente como populares, políticamente correctos, etcétera, pero al mismo tiempo también estamos siendo muy atacadas, ¿no? Sabemos, por ciertos sectores, digamos, políticos, y ahí es donde más aún lamento, ¿no? Que al interior de los propios feminismos vuelvan, digamos, a instalarse de nuevo ciertos discursos esencialistas, fundamentalistas, ¿no? Separatistas en un mal sentido, que es otro debate, no voy a entrar en eso ahora. Pero esto era un poco lo que yo, digamos, les quería presentar, muy así como fuera de quizás de lo artístico más propiamente tal, a diferencia de las otras compañeras, pero espero que consideren que es útil también en términos de reflexión. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Lelia. Súper interesante las provocaciones también que nos trae. Y interesante ponerlas las cuatro juntas porque hablan como en torno de ese mismo tema que fue el cuestionamiento que trajo el museo, pero desde distintas miradas y inquietudes. Así. Entonces, bien interesante las cuatro ponencias. Les agradecemos muchísimo. Yo creo que voy por el orden. Tenemos algunas preguntas en el chat. La Sibila tiene que salir un minuto ya, pero vuelve, te esperamos. Y mientras tanto vamos a intentar conversar sobre lo que hay. Primero, Isabel Jara puso una pregunta ahí que está disponible a todas en realidad, pero la voy a leer. Si ustedes perciben alguna distinción entre curaduría feminista y la curaduría crítica, o no había mayor diferencia. Y también hay una pregunta directamente para la Lelia sobre las categorías que se han establecido hasta los momentos. Yo puse una también que me surgió de cuando estabas hablando y también me he encontrado con esa pregunta en el mismo campo, en el mismo terreno. Yo creo que podemos empezar por ahí y ahí seguimos conversando también si entre ustedes también quieren plantear alguna cosita. Les doy la palabra a las ponentes, principalmente quien quiere comentar algo sobre las preguntas de las asistentes. Yo comentaría sobre lo que nos pregunta Isabel. ¿Qué entenderíamos por una curaduría crítica? Entendiendo que el feminismo se sustenta, ¿verdad?, en un pensamiento crítico.
pero ¿qué sería una curaduría crítica, no? Porque podríamos entender una curaduría crítica que fuese crítica, que se lleva a un sistema museal, en fin, pero que caiga en replicar muchas de las cuestiones que está criticando sin tener la visión de la crítica feminista, que a mi juicio es una crítica mucho más amplia, si se quiere, ¿no? O sea, yo creo que no basta con la crítica institucional, sino que poner hacia dónde apunta esa crítica institucional, ¿no? Ha habido, comillas, parafraseando a Linda Nochlin, grandes señores artistas en el arte contemporáneo o en el arte del siglo XX, ¿no? Pero que han fundado toda su crítica justamente en conceptos misóginos, patriarcales, etc. Entonces yo creo que sí hay una diferencia. Voy yo, la pregunta de Guadalupe, muchas gracias por la pregunta. Yo no uso mucho la noción como de bullying, pero sí, digamos, creo que las discusiones sobre jerarquías de poder y violencia entre mujeres han estado presentes siempre, yo diría, ¿no? Desde que hay una conciencia también de que las mujeres no son un grupo homogéneo, ahora a veces lo usamos, o yo uso, por ejemplo, la noción de interseccionalidad y la reivindico tal como a mí me la enseñaron, porque efectivamente también se ha despolitizado y blanqueado muchísimo en su manera de entrar en políticas públicas, pero eso ha pasado con todo, o sea, feminismo es cualquier cosa hoy en día, género también es un concepto, ¿no?, que nos incomoda, y por eso yo más que... siempre pienso, ¿no?, en las perspectivas críticas y pienso en los usos de las perspectivas y cómo circulan las categorías si son o no son útiles para estos fines, ¿no?, de desestabilización, etcétera, más que enaltecerlas o no. Yo, en particular, como les decía, ahora estoy trabajando mucho con la noción de coaliciones, pero tal como la han entendido las feministas de color y chicanas y los feminismos negros, retomando muchas discusiones, ¿no?, desde los años 70, 80, y que tiene que ver justamente con esta utopía de la interconexión de lucha, y donde hay una mirada muy interesante justamente de criticar esta idea de sororidad y solidaridad basada en una idea ingenua de igualdad que uniría a las mujeres. Por eso me asusta justamente ahora que vuelvan ciertos esencialismos, porque vuelven a no problematizar qué estamos entendiendo por mujeres, ¿no? Vuelven a asumir una categoría dada de antemano, preexistente, vuelven a asumir que hay espacios seguros donde yo de antemano puedo decir quiénes son los sujetos peligrosos y quiénes no, ¿no? Y eso me parece que es tremendamente problemático. Y en ese sentido, el tema de las fronteras, ¿no?, me hace mucho más sentido pensar, por ejemplo, en la frontera como un lugar también que se habita, no en el establecer fronteras, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, creo que claro, y que eso se va, y que tienen que ser móviles y también, y tienen que ser dinámicas, ¿no? Yo en ese sentido, claro, vengo también de una formación en psicología social crítica, entonces para mí como el antiesencialismo, antifundamentalismo, el antideterminismo biológico son claves, y creo que es un desafío tremendo respecto a cómo se están entendiendo ahora los feminismos, cómo se da por sentado quiénes están dentro, fuera, quiénes pueden hablar, quiénes están autorizados, y eso implica entonces que se den muchas violencias que justamente están atravesadas sobre todo por temas de colonialismo, racismo, clasismo, distintas dinámicas de poder, además de parte de feministas que muchas veces que estamos pidiendo que todos los otros asuman sus privilegios, pero no estamos dispuestas a mirarnos a veces mucho al espejo. Y creo que eso es tremendamente, ¿no?, problemático. Pero al mismo tiempo son temas que hace mucho tiempo y constantemente se están trabajando, ¿no? Es una preocupación central de los feminismos, cómo articulamos la lucha una vez que nos damos cuenta que no es posible entender, por ejemplo, el patriarcado unidimensionalmente, ¿no?, que necesariamente el patriarcado se articula con el neoliberalismo, ¿no?, con el colonialismo siempre, pero que eso se materializa de distintas maneras en experiencias concretas de inclusión y exclusión. Para mí eso es como el juego clave de lo interseccional en términos de esto macro y micro, porque muchas veces lo interseccional aparece como una identidad aditiva simplemente, o como sinónimo de diversidad, y eso es tremendamente problemático, o como característica de ciertos sujetos o grupos, ¿no?, cuando dicen, la mujer indígena pobre es interseccional, y ahí pierde su potencial la interseccionalidad como una perspectiva crítica para interrogar dinámicas de poder y jerarquías, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hay que recuperar. Y ahí hay muchas discusiones también, ¿no? Lo mismo que se habla de las Olimpiadas de la opresión, ¿no?, cuando se malentienden estas perspectivas y terminan, ¿no?, diciendo, enumeramos más categorías y en base a eso establecemos sujetos aún más rígidos, múltiples, que son los más autorizados para hablar versus otros, ¿no? Y creo que cuando eso sucede de esa manera, justamente lo que hacemos es cerrar la puerta al debate y a la transformación. Eso perdón si hablé mucho.
No sé si la Kika, porque igual es como sobre, más sobre curaduría y el término, no sé si te gustaría comentar algo a sobre esas preguntas. Mira, lo bueno es estar lejos de los centros del poder, que tiene una parte buena y mala, digamos. Hay cosas que uno ve a la distancia, ¿no? Y que la cercanía de unas están en relación a otros territorios y a otras personas y a otras reflexiones. Entonces, aquí todo es mucho más simple y todo es mucho más sencillo también. O sea, vemos que existen necesidades de encontrarnos, ¿no? Todos y todas, sin dudas, digamos, que hay un modelo que oprime, sin lugar a dudas, que estamos haciendo aporte significativo los distintos tipos de feminismo. Claro, porque uno es feminista desde hace mucho tiempo, entonces hablábamos de movimiento feminista, y desde la lucha a la dictadura, no, todas estas temáticas son incorporadas a posteriori, muy a posteriori, y sin duda han enriquecido los feminismos, los han enriquecido, pero también en cierta forma, también, no sé cómo decirlo, si los ha confundido, o ha confundido nuestras luchas de no vernos cercanas, porque en cierta forma también nos vamos como sintiendo, viendo como compartimento estanco. Cada grupo es una unidad, pero el todo se nos va diluyendo. Porque el todo desde antes, digamos, se hablaba del movimiento feminista o de un movimiento feminista, y en ese movimiento cabíamos todos, o sea, nosotros nos encontrábamos, por lo menos yo hablo desde Arica, en las mesas estaban las compañeras aymaras, afros, las mestizas, y sabíamos que teníamos que respetarnos. Ahora, después, en el transcurso, surgen las demandas específicas en la medida que la gente se visibiliza a sí misma y visibiliza a su grupo social, porque todo esto va acompañado. El movimiento indigenista surge en la década de los 90, 92 más o menos, lo que para el mundo indígena se habla del nuevo Pachacute, los nuevos cambios, los nuevos tiempos. ¿Ya? Entonces, de ahí va surgiendo una identidad específica en relación a grupos específicos, ¿ya? Y desde el paradigma de los derechos humanos aparecen los derechos humanos de tercera o cuarta generación, que es lo que estamos viviendo. Pero los feminismos más iniciales, por así decirlo, digamos, en tiempo de dictadura, vivíamos los derechos humanos de primera generación, y ahí nos encontrábamos todas y todos. Tal vez teníamos menos conflictos porque la capacidad de resistencia nos llevaba a crear una capa, digamos, una suerte de protección. Es lo que yo puedo aportar. Ahora, desde la perspectiva, digamos, de yo en cuanto a creadora también, pues tiene su parte buena y su parte mala, porque uno no tiene referentes para conversar sobre esto. Uno no conversa sobre arte, porque hay un aislamiento. Entonces uno literalmente vive en la frontera, pues, literalmente, uno vive en la frontera, ¿te fijas? Entonces una se ha vinculado a otros grupos y a otras personas han nutrido tu práctica, y una también ha ayudado a nutrir la práctica de las otras. No necesariamente son artistas, no necesariamente están preocupadas de los museos, tal vez están preocupadas de la cosa más cercana, de la mayores urgencias que tienen que ver con llevar la comida a las crías, por ejemplo, o de resolver problemáticas que tienen que ver con los derechos de las humanas, es la cosa más urgente y más precisa, ¿te fijas? Entonces, claro, todo esto, uno cómo lo lleva, digamos, a la praxis política y se transforma en una realidad. Y a veces siento que nos vamos confundiendo y nos confundimos y nos confundimos y nos confundimos, y la realidad se nos va dando y nos vamos separando de la realidad. Es lo que yo puedo, digamos, aportar desde este lugar, entendiendo de que
por lo general estamos muy aisladas y el trabajo de la escultora, que soy yo, nos lleva a mayor aislamiento, porque solemos trabajar solas, resolvemos todo solos, solas, no tenemos tampoco mucho acceso a la literatura, a los libros, entonces hay una distancia con respecto al centro. Entonces cuando hablamos de museo, ¿de qué estamos hablando? Puesto en Santiago, desde lo central, entonces que también conforma un sujeto patriarcal hegemónico desde la capital, que a la provincia ha tratado mal, ha despreciado la provincia muchas veces, lo provinciano, ¿no? Lo provinciano. Entonces esas cosas tenemos también que ir descolonizar, también es descentralizar el conocimiento, ¿no? Y ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y por qué estamos pensando distinto a las compañeras distintas, somos así, diversas. Entonces, ¿cómo nos encontramos las compañeras del sur con las compañeras del norte, con las del centro? Entonces, que somos tan diversas, si este es un país multicultural, uno va a Santiago y Arica, o viene a Arica, no tiene nada que ver, nosotros somos como otro país, hablamos distintos, comemos cosas distintas, bailamos otras cosas, tenemos otras efemérides, entonces nuestro acervo cultural es más vinculado a la región centroandina, tenemos tanto de peruanos o de peruana y tanto de boliviano y de boliviana, esto es nuestra cultura, ¿te fijas? Entonces hay elementos que tú dices, están pensando como chilenos, ¿te fijas? Entonces ahí este país es muy complejo. Entonces, la invitación que debemos hacer es hacia la multiculturalidad y de reconocernos no como discurso, sino que en la práctica, de vernos tan distintos. Todos los museos tenemos que ir nosotros a exponer a Santiago. ¿Y cuánta gente no quiere ir a exponer a Santiago? Y nos quedamos en la provincia. ¿Y cuál es el valor de quedarnos en la provincia? Te fijas que es lo que conversamos tanto las dos acá, ¿no? Eso es lo que yo podría humildemente aportar. Muchas gracias, Kika. Bueno, gracias a todas. Algunas de las invitadas ya tuvieron que salirse un poquito debido a los tiempos corridos. Entonces, yo para encerrar voy a pasar la palabra a Marisol y ahí vemos si vamos cerrando. Ya, yo quería agradecer a todas quienes expusieron y quería tomarme de esta reflexión desafiante que nos pone Kika sobre el museo y ese carácter metropolitano del museo, pero que como sabemos hacer en América Latina siempre damos vuelta a todo lo que viene del norte en América Latina lo inventamos, lo hacemos de otra forma, lo hacemos de nuevo, y el museo es un dispositivo, podríamos decir, es una creación moderna, es una creación occidental, ¿no es cierto? Es una creación, como bien dijo la Sol en un comienzo, hecha de robo, de amor y robo, como dice Bob Dylan, de amor y robo, porque el museo tiene mucho robo, mucho despojo, pero el museo también es una institución polimorfa, es una institución que tiene muchas posibilidades. Yo estoy en Ñuble ahora, que es mi pueblo, y nosotras nos vinculamos con Ñuble porque nos empezaron a invitar de a poquito, aquí empezamos a ver que el museo no era obviamente lo que tú nos acabas de decir tan solo, o sea, están estos museos grandes, republicanos, pero también hay acá en Ñuble y seguro que en todas partes, hay museos, ecomuseos, museos comunitarios, museos que dependen de una sola persona, mucha mujer, insisto con la relación mujer-museo, que son sostenidos por guardadores de semillas, arqueólogas jubiladas, curadoras que no son del mainstream, podríamos decir, de los museos, sino que también hay un trabajo de hormiga, un trabajo pequeño, no muy visible, que se está comenzando a articular, pero lo mismo pasa en México, en Colombia, ahí nos podrá contar la Diana, Costa Rica, que había otra compañera ahí que hizo un saludo, y que creo que eso nos abre a otro campo, que es el de los museos en América Latina, la forma que ha tomado el museo en América Latina, porque el museo en América Latina
tiene esta dimensión institucional que también es muy interesante porque tiene que ver con el origen de la república patriarcal y colonial, pero también sus cambios que hoy día estamos viendo en varios países, entre ellos el nuestro, hacia un Estado plurinacional, hacia una sociedad más inclusiva, hacia una sociedad con equidad de género, aunque estemos distantes todavía de eso, pero son temas que se están abriendo. Y el museo es plástico también para abrirse a eso. Así es que ahí quería dejar como eso, como poner atención también que el museo es un concepto plástico, polimorfo y que existe con fuerza en los territorios, por alejados que estos sean. Gracias, Marisol. Hay dos como reacciones a lo que dijo Kika. No sé si seguimos a pesar de que no tenemos más la mayoría de las invitadas, pero aprovechando el espacio, si es que las y los asistentes están, podemos ir hasta las 5. No sé si las organizadoras que piensan, pero hay como unas Hasta las reacciones. 5, bien, yo encuentro Sí, bien. Se pueden quedar todas las personas más o menos, no ir todos sí. antes de las 5. Sí, pero ponemos también Esa hora de cierre, perfecto. Ya. Kika, no sé si tienes acceso al chat, si viste las reacciones a su... Sí, lo estoy viendo. Sí. Ya, O sea, mira, como artista de la provincia, artista provinciana, no tiene la fantasía, digamos, tiene la fantasía de estar ahí en como los espacios, los centros de poder. Yo lo tuve, entonces trasladar tantos kilos, la molestia que significa también trasladar, y después uno dice, bueno, ¿y para qué, po? Si el arte no es un fin en sí mismo. Y yo creo que ahí está mi reflexión feminista, de el arte es un medio de sanación. Y en el caso mío, utilizo el arte para sanar mujeres. Entonces, compañeras siempre van a estar en todos los lados. Entonces, yo no necesitaba desplazarme toneladas de kilos, son instalaciones grandes, y kilos de trabajo con arcillas, con cemento, con pasta autoflagante. Trasladarse porque tenía que ver con mi condición gótica que yo tenía que superar en cuanto artista, ¿ya? Entonces yo logré superar cuando hice una reflexión, ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve el arte? Porque claro, uno puede decir el estatus, qué sé yo, bueno, yo nunca he ganado nada con el arte y afortunadamente logro hacer docencia, que es lo que me ha permitido vivir. Pero yo jamás he vendido una obra de arte porque no entran en los circuitos, no es arte comercial, digamos, ¿ya? Entonces, para mí, y lo que yo he visto de las compañeras, lo veo por las redes, digamos, eh, estamos construyendo para sanar. El siglo XXI nos presenta una oportunidad a las mujeres de destrucción definitiva del patriarcado. Son 100 años, ya llevamos 20 de 100. Entonces, los 20 de 100 el patriarcado tiene que eh, desaparecer, esperamos. Y las artistas hacemos aporte bueno, hay mucha gente haciendo aporte, pero el rol sanador y la potencia sanadora que tienen las artes es vital. Entonces yo logré hacer ese ejercicio en mí misma, pues yo he sido sanada por el material también, porque las heridas del patriarcado no le ocurren a las otras, pues si nos ocurren a nosotras que somos mujeres, nosotros somos mujeres. ¿Te fijas? Entonces, el rol sanador del arte es potente y sitúa a las artistas para el siglo XXI desde ese rol. Porque a lo mejor en otras épocas los y las artistas cumplían otras funciones, por ser decoradores, no lo sé, pero de cada siglo XXI la sanación nos urge y la obra tiene que ser catalizadora de las emociones de las personas para poder salvar el planeta. Estamos en esa disyuntiva. ya.
Bueno, en realidad no tuvimos más preguntas o comentarios. Hay una pregunta sobre las referencias en inglés, pero yo creo que son más de parte de las demás invitadas, por lo que me acuerdo de las exposiciones. Y yo, no sé, yo particularmente creo que tiene que ver con como la historia y el saber todavía están en esa lógica norte-sur de la colonización al final, de cómo se cuentan las historias, que es lo que hablaron también un poco, que se demuestra que es lo que la crítica y los feminismos han intentado un poco cuestionar también, pero no voy a contestar por las demás. Sí, hay que pensar en todos los idiomas. Ya. Eso, yo cerraría por acá. No sé si ustedes, Raiza, alguien del Lab Museo quiere hacer algún comentario. Sí, queríamos hacer solamente ¿cómo se llama? Un reparo que ese taller fue coorganizado con el núcleo Julieta Kirkwood, que coordina a Débora de Fita, que fue la moderadora hoy día. Y decir que esta fue una colaboración de dos núcleos, el núcleo Sociología del Arte y el núcleo Julieta Kirkwood. Así que estamos felices de esa colaboración, felices del resultado de esa colaboración y agradecida a Débora por estar como moderadora, por la excelente moderación. Muchísimas gracias. Y queríamos hacer algunas invitaciones a futuro de Lab Museos. Vamos a tener otros talleres. Si Marisol, ¿quieres comentar un poco los próximos talleres que vamos a hacer? Tenemos una línea, estamos fortaleciendo la línea Arte y Feminismo del Núcleo de Sociología del Arte. Y vamos a realizar algunas actividades en torno a al fortalecimiento de esta línea. Así que voy a dejar a Sol que ella nos cuente un poco. Yo, bueno, contar que de los temas que han sido los más fuertes del Lab, uno ha sido justamente lo que estábamos hablando recién, la relación entre museo y territorio, que se vincula también con cambio climático, sustentabilidad, buen vivir, y otra tiene que ver con feminismo en el museo. Así es que queremos darle continuidad a esta reflexión en un taller que estamos organizando, de manera más concreta es Ángela que lo está organizando, con Yasmín, sobre el tema de feminismo ya más vinculado a activismo en el museo. Así es que doy la palabra a Ángela para que haga el cierre y cuente un poquito de qué va a tratar y de dejarlas ya invitadas a este taller que esperamos las convoque nuevamente. Como les contaba Marisol, ya estamos un poco cerrando el año académico con el taller de territorio, pero tenemos pensado dar un segundo pie al encuentro de hoy como inicio tal vez del año académico, cerca por ahí del 8M, que probablemente no el mismo día porque es demasiada actividad en un mismo momento, pero es una de las líneas con que queremos comenzar el próximo año, tanto en el núcleo como en el laboratorio, así que van a estar muy cordialmente invitados y les vamos a compartir toda la información al respecto. Ahí nos va a estar acompañando otra de las académicas de la universidad, Carolina Franch. ¿Y el de territorio? El de territorio, exactamente. El de territorio viene ahora en 2 semanas más, el viernes 26 a las 10 de la mañana. Así que no quisimos bombardear las comunicaciones ni saturar para el encuentro, porque estábamos anunciando el encuentro de hoy día, pero ya a partir de la próxima semana vamos a ir compartiendo toda esa información. Así que lo esperamos en 2 semanas más también. Muchas gracias entonces a todas por la presencia. Sin buscarlo fue prácticamente un encuentro separatista, pero agradecemos también aquí a Nico que nos acompañó, que él recientemente integra en nuestro lab y que además trabaja temas de museo y territorio, más vinculado, ¿no es cierto?, a la región de la Araucanía, pero ahí con una reflexión muy potente que tuvimos hace poquito un taller con su proyecto Fondesit y su equipo. Así es que ahí también hay otros vínculos con otros mundos y con otros territorios para seguir con la idea de que el museo también es y será lo que nosotras queremos hacer de él,
Así es que dejar eso ahí, agradecer a todas quienes participaron y ojalá nos sigamos encontrando. Gracias, Débora. Si quieres dar alguna palabrita de cierre, que estén muy bien todas y todos, todes. Y no solo agradecer también y eso, y que nos encontremos en las próximas instancias también. Y gracias de verdad por el espacio, por invitarme ahí, Raíssa y las demás. Eso. Y la foto oficial. Alguien dice la foto oficial. Alguien dice. De acá la foto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en las próximas. Ya. Gracias. Chao. Chao, Gracias, chicas. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Hasta luego.